Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Felipe Vargas. Voy a exponer acerca de parte del ciclo de vida de un proyecto de Big Data. La ejecución de un proyecto de Big Data comprende el paso por diferentes fases, cada una de las cuales propone una serie de actividades. Este proceso no corresponde a un proceso secuencial, pues algunas fases se solapan entre sí y en ocasiones se debe considerar volver a una fase previa. En este video se van a abordar tres partes del proceso del ciclo de vida Big Data, que es la elaboración del modelo, la comunicación del modelo y la utilización y puesta en marcha del mismo. Esta etapa inicia con una idea de algoritmo a utilizar y con un conjunto de datos limpios que cumple con los requerimientos básicos del algoritmo. Es obvio que esta fase necesita de las dos fases previas que se enfocan en la preparación de los datos. En esta fase, los científicos de datos dividen el conjunto de datos iniciales en dos subconjuntos, los datos de entrenamiento y los datos de prueba. Generalmente se escoge una mayor cantidad para el conjunto de entrenamiento, más o menos entre el 70% para entrenamiento y el 30% para datos de prueba. En esta parte es importante cuestionarse si la cantidad de datos y las características es apropiada o es suficientemente robusta para la técnica a utilizar. Una vez tenemos los datos y los subconjuntos escogidos, viene el proceso de entrenamiento. El proceso de entrenamiento se basa consiste en que a partir de los datos de entrenamiento ajustar los parámetros de un modelo que minimicen la cantidad de fallas y errores. Es un proceso iterativo donde el algoritmo valida una métrica de exactitud. Cuando el resultado converge a esa métrica, se detiene el algoritmo y se retorna el resultado como un modelo. En este proceso de entrenamiento pueden ocurrir dos cosas importantes. Una de ellas es que el algoritmo no converja, se quede indefinidamente en un ciclo. O la otra es que el algoritmo se fije perfectamente a los datos de entrenamiento y no pueda generalizar. En caso de esto es posible que se deban cambiar los parámetros de entrada del algoritmo o mirar si hay alguna falla en el proceso de limpieza y empezar a hacer análisis a ver si los datos son correctos o qué pudo fallar o qué insuficiencia hay para que el algoritmo no se hayan obtenido los resultados esperados con el algoritmo. Del entrenamiento con el algoritmo se crea un modelo. ¿Qué es el modelo? El modelo es un conjunto de parámetros que se han configurado y que nos permiten hacer predicciones. Una vez tenemos ese modelo, pasamos a la fase de evaluación del modelo. Como habíamos visto anteriormente, teníamos dos conjuntos de datos. El entrenamiento se hace con el conjunto de datos de entrenamiento y la evaluación se hace con el conjunto de datos de prueba. Esta evaluación consiste en, con lo que el modelo retorna, evaluar cada uno de los registros que hay en el archivo de prueba o en la tabla de pruebas y validarlo junto con una métrica de aprobación. Generalmente es midiendo la exactitud, cuántos de esos registros son correctos o cuántos no retornaron el resultado esperado. Se hace una comparación entre el resultado esperado y el resultado obtenido y puede ocurrir dos cosas en este caso. Una de ellas es que el algoritmo o el modelo generado se apruebe. En este caso ya pasaría a la siguiente fase. La otra que puede ocurrir es que pues básicamente no respondió a los datos de prueba, no fue lo suficientemente robusto para la métrica utilizada. Entonces en este caso tocaría reentrenar el modelo, analizar y
eventualmente planificar de nuevo el modelo. Entre la etapa de elaboración del modelo y planificación es normal que nos veamos involucrados en bucles y tengamos que cambiar la configuración de los modelos y volver a planificar todo y hasta llegar a algo esperado o fracasar y decidir las razones por las que se llegó a hacer fracaso. Algunas herramientas útiles para procesar y para hacer todo este análisis son R y Python. Ambos poseen paquetes para trabajar con algoritmos de aprendizaje y hacer un prototipado rápido. También hay opciones de software licenciados como Mathematica y SAS, usados comúnmente en el ámbito académico. A pesar de que la elaboración de un modelo es más compleja desde un punto de vista matemático, se estima que entre el 60% y el 70% del esfuerzo en un proyecto de Big Data se enfoca en las fases relacionadas a la preparación de los datos, que muchas veces involucra perfiles distintos de personas, tipos de datos complejos, información que hace falta, algunas veces restricciones de dominio, seguridad, entre otras. Mientras que la ejecución de un algoritmo se hace de manera declarativa y no es necesario entender a fondo los fundamentos matemáticos, sino más bien las capacidades y límites del algoritmo, entender qué tipos de datos maneja y qué se puede esperar que retorne. Algunas recomendaciones en la elaboración del modelo. Es importante en esta fase realizar algunos cuestionamientos relacionados con el dominio de la aplicación en sentido común. La primera recomendación es realizar pruebas con un conjunto de datos no tan grande, que se puedan correr en memoria con herramientas como RStudio en un computador común, y lograr crear un ambiente controlado que permita dilucidar el comportamiento de los datos, y de esta manera poder sacar conclusiones mejor fundamentadas y que sean replicables. En esta parte también es importante recibir un feedback de los expertos y saber su opinión sobre los resultados obtenidos. La siguiente fase es la fase de comunicación. Esta fase exige mucha sinceridad. Se debe comunicar si la hipótesis inicial fue alcanzada o la investigación no cumplió los objetivos. En esta parte se debe asumir que el fracaso no implica pérdida sino aprendizaje. Reconocer en qué factores se encontraron los errores, si en los datos, en los modelos, analizar bien las razones para generar un informe. En esta fase el equipo ya es consciente de cuál modelo ha sido el más apropiado para el reto de analítica. En esta parte de comunicación es importante entender que cada rol de la empresa tiene necesidades diferentes respecto a lo que necesitan o lo que requieren conocer del proyecto. Por ejemplo, un usuario del negocio requiere conocer los beneficios e implicaciones que tienen los hallazgos para el negocio y sus procesos. El patrocinador por lo general va a preguntar acerca del impacto de lo encontrado, los riesgos y el retorno esperado, nivel de dinero. El gerente necesita conocer si el proyecto se logró en el tiempo esperado. Por ejemplo, el analista de Business Intelligence necesita conocer si los reportes y dashboard que maneja van a ser impactados. El DBA, por ejemplo, debe mostrar el código, compartir el código y las configuraciones de las bases de datos con los demás equipos a través de un informe detallado donde explique el paso a paso de las configuraciones. El científico de datos, por ejemplo, necesita compartir el código y explicar los resultados que arrojó el algoritmo. Es decir, que hay que tener
claro que cada rol va a requerir un tipo de output diferente del análisis. Aspectos generales en la comunicación. Hay que dedicar tiempo a cuantificar cómo afecta los resultados el negocio. Reflexionar acerca de los obstáculos que se tuvieron en el proceso, tanto administrativos como técnicos, proponer ideas para mejorarlos. Informar a los interesados cómo deben cambiar sus procesos para incluir los nuevos hallazgos. Finalmente, la parte de lanzamiento del producto. En esta parte se debe crear un prototipo. Se debe primero comunicar más a fondo los beneficios que lleva el proyecto para la empresa. Luego es crear un prototipo para probar en un ambiente de producción pequeño, permitiendo un proceso de adaptación controlado. De esta manera minimizar los riesgos. Ejecutar el prototipo para analizar las necesidades de rendimiento, memoria, capacidad de cómputo, almacenamiento, tiempo de ejecución. Este ambiente controlado permitirá dimensionar el comportamiento del modelo a gran escala. En esta etapa se requiere la inclusión de expertos en el ambiente de ejecución. Este equipo debe asegurar que el modelo se puede correr en ese espacio computacional. Se espera que el modelo sea monitoreado. Cuando la exactitud del modelo se va afectada, debe existir un mecanismo para recuperarla. Se recomienda también tener alertas cuando los resultados del algoritmo estén fuera de los límites del dominio. Si esto ocurre frecuentemente, puede ser necesario correr otra vez el proceso de entrenamiento. Muchas gracias. Ya con esto pues son de las últimas etapas del ciclo de vida de Big Data.